les va? Muy buenas tardes. Esto es DTV, la primera edición, y hay un dato político de esta mañana que es una transferencia de responsabilidades a este Congreso de la Nación. Estamos hablando de lo que aconteció con declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, indicando que no iban a concurrir a la convocatoria del gobierno con los gobernadores y las gobernadoras. No va a concurrir el espectro integrado por los gobernadores radicales y por el titular de CAB, el hombre del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que no lo consideraba esencial, que le parecía una formalidad, que para discutir las cuestiones que tienen que ver con un eventual acuerdo con el fondo estaba el Congreso. Así que habrá que ver lo que pasa ahora con la convocatoria, primero los gobernadores y después justamente a representantes de la oposición. Pero es uno de los datos de esta mañana, en un enero que comienza con mucha cuestión vinculada siempre a la economía. Así que vamos a estar con este tema, vamos a estar con la agenda de extraordinarias y comienzo ya saludando a mis compañeras y compañeros. Primero ella, Gabriela Vulcano. Hola Gaby, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Vulcano, ¿qué va a pasar? A ver. Bueno, estuvo trabajando usted en el tema gobernadores, sí, la vi tuiteando ayer también. Sí, así es. Sí. Justamente con esto que decías que un poco toca de refilón al Congreso este tema, más o menos, diría que un poquito más que eso, porque ayer los tres gobernadores radicales, junto al mandatario porteño Horacio Rodríguez Larreta, emitieron un comunicado donde plantearon que no van a asistir a la reunión convocada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para el día de hoy, a las 17 horas en el Museo del Bicentenario. Y una de las cosas que plantean que llama un poco la atención es que dicen que les sonaba que era un poco más bien una reunión política, a lo que desde el oficialismo el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, les contestó, bueno, que es raro hablar de una reunión política como algo malo, ¿no? Da a entender eso viniendo de dirigentes políticos, justamente. En el encuentro de hoy, la idea de Guzmán es poner al tanto un poco a los gobernadores, brindarle algunos detalles de lo que son las negociaciones que se están llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. Ahí lo que plantean los gobernadores es que, de Juntos por el Cambio, es que tienen, esto no lo dicen en el comunicado, sino algunas de las fuentes consultadas desde ese espacio, dicen, bueno, no vamos a asistir al encuentro del día de hoy, pero nos interesaría participar de la reunión que el ministro piensa mantener la semana próxima con los jefes de bloque de la oposición. Convengamos que ese espacio está destinado para lo que son los jefes de bloque de todos los espacios políticos, no solamente los de Juntos por el Cambio. Y los gobernadores de Juntos por el Cambio se quieren sumar a esta reunión y no la que va a tener hoy Guzmán con el resto de los gobernadores. Una cuestión que la verdad que no se termina de entender, digo, porque hay un tema que es Dice hoy Rodríguez Larreta que el tema tiene que discutirse en el Congreso, que puede ser entendible. Ahora digo, poner el foco en el Congreso, cosa que parece ahora como esencial, digo, cuando justamente lo que estamos viendo es qué hacemos con la deuda que tomó el gobierno anterior sin pasar por el Congreso, ¿no? Es una cuestión como un poco difícil de explicarla. Además, imagínate que fuese para la foto. Digo, bueno, es una foto que muestra unidad de opositores y de oficialistas cuando tenés que negociar una cuestión que este gobierno heredó. Sí, también lo que contestan desde el oficialismo respecto a este tema puntual es cuando nosotros tengamos el plan plurianual, lo vamos a enviar al Congreso, eso se va a discutir en el Congreso. El acuerdo al que lleguemos con el Fondo Monetario Internacional se va a discutir en el Congreso. Lo que plantean es que este es un primer paso, que es mantener un encuentro con todos los gobernadores, y justamente lo que aclaran es no solamente con los gobernadores peronistas que acompañan al gobierno nacional, sino también con los de la oposición. Y lo que dicen es que no terminan de entender por qué no quieren participar de esta reunión. Lo que dicen desde Juntos por el Cambio es, ya quedaron 3 de los gobernadores radicales enmarcados en una foto cuando se firmó el consenso fiscal que les sirvió al gobierno, y no quieren un poco repetir esa imagen
Y sobre todo lo que dicen es, bueno, no sabemos exactamente qué es lo que nos van a plantear. Ahora, es un tema delicado para Rodríguez Larreta, porque él no estuvo en la foto, y ahora digo, bueno, él es el más pro de todos, ¿no? Fue una decisión que tomó el gobierno de Mauricio Macri, digo, ¿qué se va a hacer con esa responsabilidad? Mirar siempre para otro lado, pero bueno, nada. Estuvo hablando mucho con los gobernadores Vulcano, o viendo lo que pasaba con las gobernaciones, le estuve leyendo, así que ampliamos todo en un ratito. Él es José Di Mauro. ¿Cómo le va, Di Mauro? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, Pato. Hola, muy David. bien. ¿Qué tal? Bueno, sí, con la expectativa de que genera esta reunión, no reunión, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, la postura de los gobernadores radicales y del PRO tiene que ver también con el hecho de las características que iba a tener esta reunión, que iba a ser con los gobernadores, pero también con sindicalistas y con empresarios. Sí. Entonces lo que planteaban era que querían asistir a una reunión política donde hubiera una catarata de críticas hacia la gestión anterior, como ya les ha pasado. Entonces esa era la prevención que habrían y en un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Y cuando digo adentro y afuera, digo del espacio de Juntos por el Cambio, esa era la postura que marcaban respecto de abstenerse de esta participación. Sí, lo que pasa es que es un debate que no está saldado incluso dentro de Juntos por el Cambio. Porque, Seguro. a ver, digo, salvo Macri, yo creo que no hay otros que convaliden cómo se tomó la deuda. La verdad. Vos hablás con ellos y te dicen, digo, no hay ni siquiera algún economista que te explique por qué se tomaban 57.000 millones de dólares de deuda. Digo, vos tenés economistas como Álvarez Agis, que es un economista que era el vice de Kicillof, que te decía, mira, yo siempre entendí que iba a haber 8.000, 9.000, 10.000 dólares por año de endeudamiento y que con eso Macri iba a poder sostenerse mucho tiempo, porque comenzabas en el 2015, terminabas en el 2019 con un endeudamiento progresivo, porque es cierto que tenías problemas, es cierto que no te podías seguir endeudando en Levax o en Lelix, era comprensible, pero 57.000 millones y no pasar por el Congreso, digo, la verdad que, y ahora estar mirando para otro lado, no hacerte cargo, porque es un camino complicado, porque sí. Digo, el gobierno quiere arreglar con el fondo, pero digo, imagínate que no hay acuerdo. Digo, es un problema que también es un costo político y un costo económico y de gestión para los gobernadores hoy de Juntos por el Cambio también, Sí, la postura de Juntos por el Cambio también es que ellos ven que dentro del propio oficialismo no hay una postura, una militancia unificada. Claro, entonces de golpe ellos que terminen haciendo, digo la postura de Juntos por el Cambio, amparando al gobierno propiamente dicho, siendo que otro sector del propio oficialismo es el que, a juicio de la oposición, está minando ese acuerdo. Porque esa es la postura en realidad, y saben que esto tarde o temprano va a terminar pasando por el Congreso de la Nación, tiene que terminar pasando porque así lo dispuso el propio gobierno al anticipar también un plan plurianual que dijo que iba a anunciar. A ver, sería la síntesis, sería, Juntos por el Cambio quiere que haga un acuerdo con el fondo, pero que sale lo menos posible de lo que pasó y de quién lo tomó. Eso sería, quiere un acuerdo, pero olvidémonos de quién lo tomó y cómo lo tomó. Y en el frente de todos, y bueno, que la decisión corra por cuenta el acuerdo con el fondo, que corra por cuenta de Alberto Fernández y no por cuenta de todos. Eso podría ser una síntesis. Así, sí, ahí recordemos que uno de los enojos que provocó que finalmente no se volviera a debatir el presupuesto en la comisión fue, o por lo menos eso plantearon desde Juntos por el Cambio, la intervención del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, que se refirió puntualmente a la deuda que había contraído el gobierno de Cambiemos y que ahora el actual gobierno de Alberto Fernández tenía que estar negociando justamente eso. Claramente es un tema que genera incomodidad dentro de Juntos por el Cambio, entre otras cosas porque hay diversas posturas respecto a eso. Hay algunos que defienden, son muy poquitos, pero hay algunos que defienden esa
decisión que llevó adelante el expresidente Mauricio Macri, y en su gran mayoría y sobre todo dentro del radicalismo Claro. están en contra y critican eso que sucedió. Por lo tanto, también dejaría expuestas las diferencias que hay dentro de la coalición opositora. Y además, ¿no? digo, Macri es un hombre de estar en el suelo en términos de imagen, se ha recompuesto algo, digo, y es un actor importante hoy en una mesa muy amplia. Me parece que tampoco quieren que sean como el gran chivo emisario del acuerdo con el fondo. Si se pueden escapar o esquivar las críticas a Macri, van a tratar de hacerlo, me parece. Sí. Sí. Ahí también lo que termina pasando es que desde el oficialismo terminan con, si se quiere, un argumento que también los pone en una situación incómoda a Juntos por el Cambio, tal vez no para su electorado, que eso hay que remarcarlo, pero es esto de no nos aprobaron el presupuesto que era necesario para la negociación con el fondo. Ahora no quieren venir a la reunión que convoca Guzmán, y no, también la imagen que estábamos dando para afuera puede llegar a generar cierto ruido en las negociaciones con el fondo. Bueno, desde Juntos por el Cambio lo que dicen es la responsabilidad de llevar adelante esta negociación es de ustedes. Ahí estamos. Bueno, esto es DTV, esto es la primera edición, presentación, y estamos con la primera nota de la tarde. A ver. Bueno, ahí estamos, el diputado Eduardo Fernández. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bien, porque refresca un poquito del calorononón, como diríamos los cordobeses, que hemos tenido estos días. Sí. Bueno, acá estamos parecidos, así que bueno, ojalá que venga algún vientito. Diputado, acá estábamos hablando de la decisión comunicada entre ayer y hoy de los gobernadores de Juntos por el Cambio de no participar de la convocatoria del Ejecutivo. Eligió un camino, no sé si alternativo, Córdoba, porque no va a participar Schiaretti, no participa el vice, sí va a participar González, que es el tercero en la lista sucesoria. ¿Esto es por una cuestión de vacaciones nada más, o porque el compromiso de Córdoba con esta convocatoria es hasta ahí nomás? ¿Cómo es? Primero le escuchaba a la periodista decir que fue por la intervención del presidente de nuestro bloque la decisión de no acompañar el presupuesto. Y lo traigo a colación porque Hacemos por Córdoba firmó un dictamen en minoría antes, por supuesto, del debate en la sesión, y como miembro de la Comisión de Presupuesto lo firmó uno de los diputados de Hacemos por Córdoba. Así que la decisión estaba tomada, y si uno lee los argumentos de ese dictamen en minoría, ve por qué tenemos un gobernador, una fuerza política que no está preocupada en un problema que es de todos los argentinos, y no es de este gobierno. Lo adquirió el anterior, eso no hay ninguna duda. El informe del FMI deja también muy claro qué es lo que pasó y las responsabilidades asumidas y que no las ejecutó el gobierno de Macri. La fuga de divisas, porque no es un endeudamiento con el que se hizo algo a favor del país o preparó la estructura productiva, sino que se fugaron. Entonces la actuación de miembros del Parlamento Nacional que responden a Schiaretti es de una complicidad, dado el equilibrio que hay en la Cámara, muy grande con el gobierno anterior. Es decir, y no es que esté tomando vacaciones ni el gobernador ni el vicegobernador, no, la verdad que no tengo la información precisa. La verdad que si se están tomando vacaciones es una irresponsabilidad. Como veníamos diciendo, y cuando tratábamos los temas de ambiente, Córdoba hoy está sufriendo en un montón de localidades y en la propia capital falta de agua, por una falta de previsión, índices de contagio altísimos, y sí, lo que se ha producido a partir del 1 de enero son aumentos otra vez. Nosotros tenemos varios récords, ¿no? La electricidad más cara del país
y hemos pasado a tener el agua también, la tarifa de agua más cara. Diputado, pero perdóneme, usted es muy crítico, digo, pero ¿a usted le parece que la concurrencia de González es un buen dato o es un mal dato para el gobierno? Para el gobierno nacional, digo, ¿eh? Para los cordobeses es un mal dato. Yo no sé si para el gobierno nacional. El gobierno lo que está tratando es de tener una demostración hacia un organismo internacional de crédito donde participan más de un centenar de países, que la representación ante la irresponsabilidad de un gobierno demostrar una actitud madura, no de un gobierno, sino del país como tal, cuando vamos negociando, porque es de una mezquindad absoluta, sea Schiaretti, Larreta o el que sea, que quiere ser presidente en el 2023. Si no ayuda a arreglar esta situación con un plan plurianual, fíjese usted que en la comunicación de Juntos por el Cambio hacían mención a la ley 27612, que es lo que decía usted al principio, Carlos, sí, que lo tiene que resolver el Parlamento. ¿Quién mandó esa ley? Para que nunca más sucediera lo que nos sucedió a los argentinos. Es esta administración, y yo les recordaría qué es lo que dijeron en ese momento también los representantes de Juntos por el Cambio. Y esa ley obliga al Parlamento que todo acuerdo pase. Sí. Por el Parlamento Nacional, y aún en la discusión del presupuesto que se les pasó de largo, también tendría que haber estado previsto o discutido la emisión de bonos si íbamos a pagar deuda externa, cuánto es lo que íbamos a adquirir. Y claro que no figuraba en el presupuesto y nos decían por eso es irreal. Si no hemos llegado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se los dijo claro el ministro de Economía. Esos 19.000 millones, que es la obligación que tiene el país, no el Frente de Todos, el país, ante el organismo internacional de crédito, significaba un montón de cosas: no hacer obra pública, no tener salud, no comprar vacunas. Se dio un claro detalle. Entonces hoy, ante este debate, lo que están preparando el terreno es con cuestiones formales y no asumir la responsabilidad. Y nosotros decíamos, no les estamos pidiendo que se hagan un suicidio colectivo, lo que estamos pidiendo es un acto de responsabilidad. Y seguir faltando y poniendo a esta grieta, y como muchos en su campaña electoral, como fue el caso en Córdoba, que el objetivo y lo que le comprometían al electorado es decir, vamos al Senado, vamos a la Cámara de Diputados, con el único objetivo de no dejar gobernar más. Entonces es muy difícil una situación así. Lo que el gobierno está dando todos los pasos para que este debate lo comprendan los argentinos y argentinas. Diputado, Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me va, Gabriela, un placer. Le aclaro una cosa sobre lo que dije y ahora le hago una pregunta. Yo lo que decía es que es el argumento que dio Juntos por el Cambio cuando decidió no ir a la Comisión de Presupuesto de Hacienda para volver a discutir el proyecto después del pedido que había hecho el diputado Di Giacomo. Pusieron como argumento que fue a partir de la intervención de Máximo Kirchner. Lo que le quería preguntar puntualmente, usted recién estaba hablando de la postura que están tomando los gobernadores, también hablaba de lo que sucedió en el Congreso respecto al presupuesto, y lo que quería saber si usted cree que tal vez los mandatarios de Juntos por el Cambio no quieren asistir a la reunión de hoy porque sería un modo de alguna manera de reconocer que el gobierno de Cambiemos se equivocó, que hizo algo mal en el momento en que contrajo la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Mire, yo voy a ser muy cuidadoso porque mi deseo como diputado nacional, perteneciente al Frente de Todos, es que encontremos las formas de consenso, no porque nos interese a nosotros, sino por la situación del país y como república, que lo saben hablar muchas veces de eso. Entonces,
Lo que pasa es que si usted toma como argumento electoral o de existencia política mantener esa grieta y culpar solamente al gobierno de turno, porque lo vemos en todos los aspectos, en salud, en economía, en gobernabilidad, en la justicia, entonces me parece que tiene que haber un debate interno en el marco democrático y mi deseo es que ojalá revean esa situación. Y Juntos por el Cambio arrastra a otros. Entonces, como decían al principio en el análisis ustedes, nadie quiere como quedar pegado, porque el futuro como candidato o su carrera política dentro de Juntos por el Cambio es la locura de quien se opone más y es más firmemente anti algo, ¿no? Es antikirchnerista, antidefensa de todo, antiperonista, antivacuna, el anti. Lo que pasa es que nosotros tenemos los espacios para debatir. La paradoja es que en provincias como Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, los parámetros para discutir el presupuesto nacional, sabe usted, Gabriela, fueron los mismos que los nacionales. Y se presentaron en el caso de Córdoba 2 meses después. Es decir, no hay racionalidad en la discusión. Si usted va a una discusión a participar y viene con el preconcepto, mire, yo como miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le puedo asegurar, desde la primera intervención de la oposición, siempre dijeron que no iban a aprobar el presupuesto. Fueron ministros, fueron secretarios, dimos debates, incorporamos algunas cuestiones que consideramos justas, demanda de los gobernadores, etcétera, de las universidades, y por primera vez en 38 años se votó negativamente un presupuesto. Entonces eso prepara una situación en la que se ha creado un espíritu de cuerpo, por decir una forma, dentro de Juntos por el Cambio, que les está costando salir. El problema es que el gran perjudicado es la Argentina, son los trabajadores, los productores, los comerciantes. Ese es el problema. Yo creo que la democracia no es solamente la discusión de lo plurianual, sino el comportamiento que vamos a tener para resolver entre todos un problema que nosotros nos cansamos de repetir. No lo trajo nuestro gobierno, pero que está haciéndose cargo como conductor de una república y de una democracia que queremos que sea mucho más profunda y avanzada. Diputado, ¿qué tal? José Di Mauro, ¿cómo le va? Me pongo en abogado del diablo un poco y digo, usted advierte que bueno, ellos votaron en contra del presupuesto, pero bueno, desde el kirchnerismo durante los 2 años que usted lleva de diputado lo ve también, le votó en contra al gobierno de Cambiemos todos los presupuestos también. O sea, es una... Es lógico, pero... Sí, ¿cuál es el pequeño detalle, Mauro? Si no, quedamos como una anécdota. Eso no hacía que peligrara la aprobación del presupuesto. Es decir, de ninguna forma. Usted puede buscar mayorías para lograr un resultado. El Frente para la Victoria en su momento, el kirchnerismo, yo no participaba, sí. Dio la discusión y mantuvo una cuestión de principio. El presupuesto que mandó a votar el Mauricio Macri era un presupuesto con ajuste, un presupuesto que descapitalizó, por ejemplo, al Banco Nación. ¿Cómo íbamos a apoyar eso? ¿No se acuerda usted en el presupuesto 2019 la disminución de capital? O la proyección que se hacía del saldo de la balanza de comercio exterior. Era peor, era un dibujo peor, porque las pautas de inflación no se cumplieron, pero sí se cumplieron las restricciones comprometidas en el marco interno y que no sirvieron ni siquiera para cumplir las promesas electorales, ni siquiera la de baja de impuestos. Por ejemplo, ante cada acuerdo, como ha sido el pacto fiscal, salen diciendo que estamos promoviendo un aumento de impuestos en las provincias. Fíjese que el otro pacto fiscal no garantizó nada, no se cumplió con el
aumento de las provincias, y resulta que ahora dice que aumentó. Más aún, le pone un techo. Léanlo ustedes, por favor. Pero hay que decir, hagamos un debate sincero, o decir que lo de bienes personales fue un aumento de impuestos, no. Fue una modificación progresiva al impuesto. O decir que el impuesto a la herencia lo queremos imponer cuando en todo el mundo existe y existe en Cava. La verdad que trastocamos y confunden a la gente. Nosotros quedamos como apretadores impositivos y en realidad todas las leyes que hemos sancionado, más de 14 a nivel del campo fiscal, segmentan. Pero es lo que ayuda a ser progresivo un impuesto. Diputado, pero hay una cuestión que tiene que ver con esto, que es parte de lo que dice José y también lo hablamos muchas veces con Gabriela. ¿Qué es esto el tema? Usted hablaba de los diputados cordobeses, supongo que hablaba del schiarettismo, que dice siempre son cómplices del anterior gobierno. Y usted dice, yo puedo coincidir en que la política de Juntos por el Cambio es ahora a ver cuál es el más anti todo. Yo lo puedo compartir, le digo. Ahora, el problema es que el oficialismo, el Frente de Todos, no tiene el número suficiente. Digo, si ustedes no establecen algún puente y si no se dejan de enojar con parte de la oposición, digo, no van a tener el número necesario para aprobar proyectos. Digo, yo lo que no veo es que el oficialismo esté tendiendo algún puente de diálogo o ya está con lo que es Provincias Unidas, pero ustedes tienen que buscar votos dentro de los cordobeses y dentro de lo que es el espacio donde está el Topo Rodríguez, porque si no hay negociación posible con Juntos por el Cambio, pero ustedes también se enojan con el bloque federal de cordobeses y bonaerenses, están fritos en el tema de conseguir votos necesarios, ¿o no? No. Primero no estoy enojado ni nosotros no estamos enojados. Sí, pero le dijo cómplice, le dice cómplice del gobierno anterior, le dijo. ¿Usted lo duda? No, pero ustedes tienen que... No, pero pero digo... Sostenido, pero no, que no se enoje. Yo no me enojo, no, pero digo, ¿dónde van a conseguir los votos? Lo ratifican día a día. Sí. Día a día lo ratifican. Si no, esta amenaza de ahora de ir a reclamar 209 millones de dólares de obra pública comprometida por Macri a este gobierno cuando no dijeron nada, cuando se asumió la deuda en el 2018, ni siquiera han salido a rebatir al expresidente cuando dijo para qué la tomó y a dónde se fue, por lo menos algún síntoma de independencia política. Pero si lo que une en el voto es esta idea de no dejar gobernar, la verdad que nosotros vamos a seguir insistiendo en que tiene que haber acuerdo. No vamos a discriminar provincias como lo hemos hecho hasta ahora. Mire, si no, ahí tiene el periodista Gabriela que seguramente ve los números. Muchas de las provincias argentinas, casi todas, van a cerrar con superávit. El déficit lo tiene el gobierno nacional, lo blanquea. Proponemos un trato para justamente ir achicando ese déficit fiscal sin ajuste y resulta que las provincias siguen insistiendo en esto de falta de federalismo, por lo del bloque. Entonces lo que pedimos nosotros es ir a una mesa de negociación, vamos a discutir todo. No hemos discriminado nada, yo lo dije en la sesión, se acordará usted. Sí. Para Córdoba, el segundo mayor presupuesto después de la UBA es la Universidad Nacional de Córdoba y es dirigida por dirigentes radicales. La asistencia a la caja de jubilación en la provincia no faltó un mes, lo reconocen. Pero es que yo creo que el tema no es tener razón, diputado. El tema no es... Usted a lo mejor tiene razón, yo no digo que no. El tema es conseguir los votos. Por una cuestión de... Claro, la verdad. Este es el tema. Diputado, un poco... No alcanza con tener razón. Lo que no voy a hacer es lo que hizo el senador Juez para... Usted sabe que se votó en forma express, ahí no hay ningún escándalo, legalizar el juego online virtual en Córdoba. El senador acusó a miembros de su propio espacio de que algo habían recibido. Yo
no voy a hacer esto, más aún dijeron que era un juego de presión y algunos se sentían ofendidos porque no los llamamos para ofrecer algo. Nosotros queremos una discusión de cara a la población porque serviría muy poco caer en una extorsión de votos que no sean y que no pongan por delante a la República y a la democracia. Y es cierto lo que usted dice. Vamos a hacer enormes esfuerzos, pero también el esfuerzo tiene que ser en blanquear la discusión. Está bien. No es por puestos, no es por un poco más de presupuesto para tal o cual cosa o para esta obra o esta otra. Hemos llegado a una situación tal de crisis donde no pasó lo de la pandemia, donde tenemos el aparato productivo recuperándose, pero con un serísimo riesgo de que sufra alguna recaída si no avanza la pandemia en forma adecuada. Entonces necesitamos de todos y todas. Hemos hecho un gran esfuerzo y nos estamos levantando. Y ese es el mensaje que damos. Ustedes necesitan justamente lo que usted dice bien, que necesitan de todos y justamente en el Congreso necesitan apoyos de los adversarios. Y como decía Pato, o sea, necesitan que en el futuro, en la próxima administración, no sean acusados quienes terminen colaborando con ustedes de cómplices, como usted está diciendo, los que colaboraron con la anterior gestión. Entonces, pero ustedes, por ejemplo, digo, cuando llegaron a la discusión del presupuesto, y nunca pasó en 38 años que hayan rebotado un presupuesto, que hayan votado en contra de un presupuesto, pero tampoco nunca pasa en general que un oficialismo vaya sin tener los votos garantizados. Exactamente. Si no suspende, pasa un cuarto intermedio, no puede perder un oficialismo, bien, es lo que digo. Mauro. Sí, siempre se pensó en un acto de madurez, en el sentido de que fueron con toda la idea de rechazarlo, de aleccionar y que esto era el primer paso en condicionar la actividad. Usted puede seguramente acordar, pero no modificando su compromiso electoral. Porque si usted me dice, no hay que aumentar impuestos, no hay que tener déficit fiscal porque están endeudándose, que es lo mismo endeudarse en moneda nacional que extranjera, o que el culpable de la inflación es solamente la emisión monetaria. Y usted me dice, bueno, achiquemos el déficit, porque es el culpable de la inflación. Ustedes son los que no paran la inflación. Habría que recordarle qué pasó en el 2018, pero dejemos eso de lado. No aumenten impuestos. Entonces lo que nos están pidiendo es un ajuste. Y le empezamos a decir dónde quieren, porque los representantes provinciales pedían más subsidio al transporte. ¿Cómo? Los mismos que votaron en contra son los que negociaban y criticaban el subsidio al transporte. Es decir, tenemos que poner coherencia en esto. Nosotros queremos discutir. Y más aún, le voy a decir a Carlos, a Gabriela, que yo los he visto y que vienen siguiendo las discusiones parlamentarias de los 2 años anteriores. Tuvimos la mayoría, es cierto lo que dice usted, pero casi todas las leyes salieron por consenso. Sí. Porque había que llegar a acuerdos para que funcionara el Congreso. Ahora que puede funcionar presencialmente el Congreso, se da un paso. Entonces no es que cuando hemos tenido mayoría hemos despreciado la oposición, sino que la oposición ha adoptado una actitud que cree es la que le va a abrir el camino al 2023. Y todo eso políticamente es legítimo. El problema es que en el medio están los argentinos y Argentina y la República. Diputado, cuando habla de la oposición, esto que usted dice, bueno, que están de alguna manera buscando abrirse camino para el 2023, que es algo que
Cuando uno consulta a los dirigentes de Juntos por el Cambio, varios de ellos inclusive lo admiten, que varias de las discusiones que se dan puertas adentro tienen que ver con el 2023 y el posicionamiento que adoptan frente al oficialismo. Pero esto se hace extensivo, por ejemplo, a quienes integran el interbloque federal. Recién estábamos hablando de lo que es el peronismo de Córdoba, que no está dentro del Frente de Todos. ¿Lo hace extensivo a esos espacios opositores también? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un presidente de Cámara y un presidente de bloque, ustedes los conocen, hablan con todo el mundo. El problema es que esta definición política, en el caso hablo de la fuerza del peronismo entre comillas, hay muchísimos peronistas que dicen que no son peronistas, Córdoba ni Schiaretti, el Partido Justicialista de Córdoba, que han adoptado una actitud política donde está en juego también su futuro. Ustedes tienen que considerar que Schiaretti no puede renovar el mandato, que su futuro político nosotros lo hemos abierto en un frente de todos donde convivimos distintas tendencias, partidos, movimientos sociales, etcétera, pero él dice claramente que es otra cosa y trata permanentemente de formar eso. Y ha adoptado como táctica, que creemos errada y perjudica a los cordobeses y cordobesas, oponerse y no abrir ningún puente. Mire, el ex gobernador José Manuel de la Sota hizo un programa donde proponía lo que es más o menos hoy el Frente de Todo y se llamaba Tendiendo Puentes. Yo creo que Schiaretti ha llamado al batallón de ingenieros de demolición de puentes. Todos los días es una agresión incluso gratuita. Yo puedo aparecer como el diputado quizás que hago más declaraciones contra Schiaretti. Yo estoy ligado al medio ambiente, la producción. El modelo de Schiaretti en Córdoba, Hacemos Córdoba, es una reprimarización de la economía. Diputado, entonces, sí, perdóneme que no son dos modelos distintos. Tengo que ir ahí. Sí. Sí. No, tengo que ir ahí porque justamente ayer hablábamos con un diputado de Corrientes, de la UCR, el ingeniero Vara. Hablamos de un proyecto que es el proyecto de agrobioindustria, ¿no? Sí, agrobioindustrial. Industrial. Sí. Gracias, Vulcano. Bueno, yo lo conocía como el proyecto agroindustria, donde yo le preguntaba por qué él, que es ingeniero agrónomo, no estaría de acuerdo. Porque los números que dan en torno al proyecto son todos como muy positivos. Podríamos llegar a una cosecha récord de 100.000 toneladas, se podrían duplicar el monto que ingresa en concepto de dólares por exportaciones. Él dice que lo tiene que ver, pero que en principio es un proyecto que no favorece a los productores. Usted, que es de una zona muy sojera también, digo, ¿cómo lo ve ese proyecto? ¿Es así? ¿Es un proyecto que no atiende los intereses de los productores o no, diputado? Es muy sojera, pero también producimos maní, tenemos tambo y tenemos una cantidad de economías regionales. Ustedes le van a ver en las góndolas el aceite de oliva proveniente. Salame en Colonia Carolla. La miel, y cuando vienen comen los cabritos cordobeses. Sí. Y todos son economías regionales. Simplificarlo al productor sojero, y que dice el productor sojero, es uno de los errores. El proyecto agroindustrial yo lo conozco de antes de las elecciones porque usted acá, la Cámara la Bolsa de Granos de la provincia reúne casi todos los sectores, desde el productor de maquinaria agrícola a los acopiadores, etc. Y se venía discutiendo. Que por primera vez un presupuesto que tiene en cuenta, por ejemplo, temas ambientales, regularización de empleo, es muy bueno. Pero pasa lo siguiente, no lo leen. Mire, vamos a estar tratando, ingresó ya la semana pasada, también el Compre Nacional. No lo van a leer. A mí me ha pasado que
he discutido en la comisión y algunos se reían, digo, ¿de qué artículo está hablando? Se lo leía y hay un diputado y diputada que se quedaron para atrás. Bueno, nos habrá llegado otra versión, hay una sola versión. En realidad tenemos que buscar la voluntad, porque lo que se va a llevar, si el Poder Ejecutivo lo dispone, son leyes, todo vinculado a lo productivo y que hace a la unidad nacional. No vamos a buscar los temas que sigan dividiendo, pero por lo menos discutámoslo, pongámoslo sobre la mesa, invitemos a los actores. Quizás en agroindustria todavía hay que, yo lo llamo igual que usted, Carlos, de agroindustria, es el de también que contemple un poco más específicamente a los pequeños productores y a las economías regionales. Sin mi gusto no tienen un cauce, aunque el total del proyecto no solamente aumentaría exportaciones, sino transformaríamos el producto original, que es una de las misiones. Entonces, hay muchos temas para discutir. Ahora, si a alguno le da satisfacción que fracasemos en una deuda con el Fondo Monetario Internacional y después va y dice, miren cómo está el riesgo país, le voy a decir que el culpable es él. Sí. Pero el tema es que es una eterna pelea por quién es el culpable. Es una eterna pelea, ¿no? Pero yo no busco culpable. Está bien. Objetivamente, nosotros no somos culpables de la deuda. No. Diputado... Pero estamos buscando acuerdos. Y lo otro, reuniones hay. Si no, ¿para qué hacemos estas reuniones? Es una reunión política. Sí. Y no es que hay que mostrarle al exterior. Cuando llamaba la canciller alemana a reuniones pluripartidarias y con organizaciones sociales, nadie se acordaba por el COVID. Entonces, esa es una demostración y un sentido de madurez. Y después que sigan diciendo, porque tienen los medios para hacerlo, para seguir diciendo cosas que no son ciertas con respecto a los impuestos, con respecto a un montón de cosas. Entonces lo van a seguir diciendo y ese es el juego de la democracia. Nosotros no queremos callar ninguna voz. Sí queremos acuerdo. La obligación nuestra es llegar a un acuerdo, pero poniendo las cosas en orden. No hicimos nosotros el informe de fin de año del Fondo Monetario Internacional. Queda claro eso. Entonces, no seguimos la deuda, no hacemos el informe. Tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Qué más nos piden cuando los gobernadores son invitados? Los intendentes, dicho por intendentes de Córdoba, ustedes fíjense, hubieran tomado una perlita. La cantidad de intendentes radicales que pidieron la continuidad de Martín Gil como secretario de Obra Pública, que volvió. Diputado, bueno, dale, pregunta. Entonces somos nosotros los que no queremos hablar. Pero hay una asistí otro día a la elección del nuevo miembro de los municipios que son vecinalistas, radicales y algunos del PRO. Y la verdad que me invitaron a mí, y la verdad que me sentí halagado, me trataron muy bien y reconocieron que he ayudado en muchas comunidades a solucionar el problema, no solo que llegara una obra, sino otros problemas que tenemos en Córdoba. Entonces, que son principalmente vinculadas a la producción, al trabajo, al ambiente. Esas cuestiones son fundamentales en Córdoba. Entonces, nos acusaron de todo. Biocombustibles. Yo visité las plantas, me trataron muy bien. Y usted va a ver en el año que transcurre las inversiones que va a haber en biocombustible, tanto en ACA Bio como en Bio 4. Entonces, ¿y qué se nos pintó? Bueno, diputado, una más. A ver, te vuelvo a la deuda. ¿Hay una postura unificada porque dentro del oficialismo respecto de la deuda? O sea, no digo del gobierno, sino dentro de todos los sectores que componen el Frente de Todos. Porque justamente desde la oposición... Hay un aval total al presidente, la vicepresidenta y al ministro de Economía, del presidente de nuestro bloque y el presidente de la Cámara. El Frente de Todos, ustedes lo saben, lo integran múltiples sectores sociales y políticos. Tuvimos en una cena
en Olivos, los diputados, con el presidente y con todo lo que yo le mencioné recién. Y ratificamos, nosotros hemos tomado como consigna que el Frente de Todos se constituyó para sacar a la Argentina a donde estaba sometida. Es decir, que en una discusión tan profunda no tenga ninguna duda, como ha sido hasta ahora y va a seguir siendo, si hacemos las cosas bien, nuestro bloque es monolítico a pesar de su diversidad. Gaby. Diputado, una última pregunta antes de dejarlo, que tiene que ver con si nos puede contar cómo está la situación en Córdoba con el tema de los contagios. Sabemos que es una de las provincias que está más perjudicada por este tema actualmente. Sí, sigue esta situación, por supuesto. La foto es múltiples ciudadanos y ciudadanas yendo a testearse. Esto ha provocado un efecto también, que hay que decirlo, que muchos que no se habían vacunado, jóvenes, niños, y algunos que no se habían puesto la segunda dosis, hoy los vacunatorios también tienen esa posibilidad. Por supuesto que vemos cómo algunas camas que venían y terapias y unidades de cuidado especializado que aislados en muchas instituciones como Hospital de Niños, etcétera, hoy están llegando a niveles que también empiezan a ser tenidos en cuenta. No digo alarmar, pero que hay que tener en cuenta. Entonces, hay que tomar las medidas necesarias y eso más que nunca indica que nuestra Córdoba también tuvo diferencia antes de las elecciones en el tratamiento que dio. Y lo dije acá en DipuTV y lo tomó la prensa cuando no toma los alertas rojas el gobierno provincial, tratando a veces de distinguirse, ni en los incendios, ni en las pandemias, ni en el ambiente. Nosotros creemos que esos problemas no tienen partido y que los principales perjudicados son ciudadanos y ciudadanas. No está afectando algunas actividades productivas, algunas actividades de transporte, como es el tren de la Sierra, que tuvo más del 40% de sus operarios contagiados. Está teniendo esas dificultades, pero restringiendo y tomando los recaudos que me parece las autoridades sanitarias. En eso nunca vamos a hacer política nosotros. La autoridad sanitaria es la que tiene la responsabilidad y tenemos que ayudar todos a esas conductas. Cuidarnos, usar barbijo, no reuniones multitudinarias que no garanticen el no contagio y, por supuesto, vacunarse. Así que en eso estamos. Nuestra Córdoba, lamentablemente sí, ha picado en punta y algunos días fue récord, más aún que provincia de Buenos Aires. Ahí estamos, el testimonio del diputado Eduardo Fernández. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Nos vemos o nos escuchamos. Igualmente, que tengan un buen año. Este es el primer reportaje del año, me estrujan bastante en DipuTV, pero lo hago con gusto. Ahí estamos. Porque me parece que es un medio importantísimo para que tome la ciudadanía en cuenta qué es lo que hacemos y qué es lo que se discute en la Cámara de Diputados y el Senado también. Ahí estamos. Bueno, enseguida viene ella, Gabriela Vulcano, con la síntesis de todo lo que pasó. Pero antes, 2 minutos para esto que estábamos hablando, donde es interesante escucharlo a Fernández porque él explica, según su mirada, por qué Schiaretti, decía él, ha dinamitado todos los puentes, ¿no? Y no lo dice, pero me parece que deja traslucir algo que es cierto también, que tal vez hay un proyecto político personal también en Schiaretti, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, es un hombre del interior, es una provincia muy importante. En su momento había querido Pichetto que jugara, acuérdense, para el 2019, había pretendido eso Pichetto. Se habla de los vínculos que tiene con Perotti, todo es cierto. Pero también hay que entender otra cosa, que la verdad él dice que siempre hay como mucho cuestionamiento al gobierno. Y también es cierto que en Córdoba, cuando vos cuestionás al kirchnerismo,
también su vice, porque hay un 80% de consenso en que hay, bueno, una mala imagen del kirchnerismo a partir de decisiones que se tomaron aquella vez que se sublevó la policía. Entonces, bueno, lo que sabe Schiaretti que vos cuestionás al kirchnerismo y con tu voto estás bien, porque hay un alto nivel de rechazo. Pero por otro lado, Schiaretti tiene también que tener vínculos institucionales con el gobierno, puede romper todo. Y me parece que con Fernández están un poco mejor que con Cristina en algún momento, pero hasta ahí nomás. Pero en el medio está esta necesidad del gobierno nacional de juntar votos, que está claro que no va a juntar en Juntos por el Cambio también, ¿no? Recordemos, en las elecciones de noviembre sacó el 11%. Claro, o sea que exactamente. El gobernador... El Frente de Todos, claro, exactamente. El Frente de Todos. Entonces el gobernador lo que atiende es... Ellos obviamente sacaron un 30%. Ellos terminaron tercero detrás de Juntos por el Cambio. Claro. Y Juntos por el Cambio, bueno, arrasó en esa provincia, entonces evidentemente lo que trata de contener a lo que dice sus comprovincianos. Ahí estamos. Bueno, ¿qué estaba escuchando usted que habla mucho con Fernández y que conoce lo que pasa en las provincias con los números? ¿Qué dice Vulcano? A ver. Les voy a contar en realidad qué pasó, un balance, ¿no?, del 2021, de lo que pasó aquí en la Cámara de Diputados, para hacer un repaso. Porque si bien estuvimos en fue un año con mucha actividad, poca actividad, ¿cómo lo podés calificar, fue Vulcano? un año con mucha actividad teniendo en cuenta sobre todo el contexto de la pandemia, ¿no? Porque uno lo que esperaba es que se dificultara un poco el trabajo y bueno, gracias también a lo que tuvo que ver con el funcionamiento remoto, funcionamiento mixto, donde se podía participar tanto de las reuniones de comisiones como de las sesiones de manera presencial, pero también de manera remota, facilitó un poco ese trabajo. Así que les vamos a contar en algunas placas. En un ratito vienen las placas, me dicen. En un ratito vienen las placas. Bueno. Pero bueno, efectivamente, ahora me llamó la atención ayer, viste, el diputado Vara rechazando la posibilidad de las sesiones mixtas, que para mí tienen como mucho sentido común las mixtas, más cuando, todo el mundo habla de Omicron, de que cada vez se extiende más, porque vos reivindicabas eso, decís, parte del éxito fue que había sesiones que permitían la virtualidad y la presencialidad, ¿no? Exactamente, de hecho, la diputada Rodríguez Machado presentó un proyecto para que puedan participar de manera virtual aquellos diputados o diputadas que den positivo de COVID, solamente en esos casos que puedan participar de manera virtual. Pero yo hasta ahora consulté aquí en la Cámara de Diputados y lo que me dicen desde el oficialismo es que todavía no está definido eso, porque lo que se está esperando primero es la convocatoria, las sesiones extraordinarias, ver cuándo se van a hacer esas sesiones extraordinarias, cuál va a ser el temario para ver y organizar el tratamiento de los diferentes proyectos, y una vez que eso esté, recién ahí se va a atender, bueno, cuál es el contexto sanitario para ver si es necesario efectivamente tener en cuenta el funcionamiento mixto nuevamente, o se va a poder seguir trabajando como hasta ahora de manera presencial. Gaby, después vamos a ir al resumen en detalle, pero a mí, y la memoria me puede fallar, pero siempre tengo muy presente que me llamó bastante la atención que se haya terminado votando el etiquetado frontal. Se había dilatado tanto que yo creía que como otras iba a morir, iba a languidecer, ¿no? Y sin embargo se transformó en ley, etiquetado frontal, ¿no? Sí, fue difícil. Muy difícil, claro. Muy difícil. Recordemos que fue, si se quiere, uno de los proyectos más discutidos en comisiones, donde tuvo muchísimos apoyos, no solamente dentro del Congreso, sino también por parte de organizaciones sociales que venían militando justamente esta ley. Pero también tuvo muchas resistencias, no solamente dentro de la oposición, sino también dentro del propio oficialismo, al punto que se firmaron 4 dictámenes diferentes y, bueno, finalmente se pudo aprobar la ley. Cierto, porque Yedlin tampoco estaba de acuerdo, que era el titular de la Comisión de Salud, y firmó uno en disidencia, si no me equivoco, con su número 2 en Salud, ¿no? Que era la diputada del PRO. No, la diputada un tercero. Carmen Polledo firmó un tercer dictamen. Sí, claro, los tucumanos, cierto, la resistencia de los tucumanos, claro. Sí, fue muy fuerte. Igual también hay que decir que finalmente, cuando llegó el momento de la votación, Yedlin con el resto de los diputados de Tucumán acompañaron en la votación en general, y
Me parece que, bueno, es una de las muestras de que, Sí. dando el debate, sí, yo creo que fue muy importante también el empuje que se le dio desde afuera, y eso, si bien las características son muy distintas, Sí. pienso en lo que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde También. fue central la movilización en las calles. Y así sucede con muchas iniciativas donde a veces tienen muchas resistencias dentro del Congreso, sobre todo cuando es de manera transversal, pero que finalmente bueno, se pueden Sí. llevar adelante, ¿no? Porque después hubo mucha gente, no tanto del PRO, pero hubo gente del radicalismo y la coalición cívica que terminó acompañando el dictamen de mayoría de etiquetado frontal. Sí. Sí, de hecho, bueno, ahora la diputada que terminó su mandato, Brenda Austin, fue una Claro, de las sí. diputadas del radicalismo que más pujó también para que salga esta ley. Así que sí. Bueno, parte del resumen de Gabriela Vulcano. Enseguida estamos con toda la ampliación, estamos con José Di Mauro. Esto es DTV. La pausa, ya volvemos. Gracias. Información, Análisis, diálogo, consenso. innovación, Economía. ambiente, tecnología, federalismo, pluralidad, oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, Te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan, estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Estamos en DTV, estamos en este muy buen momento, estamos con Gabriela Vulcano y la estamos saludando ya a la diputada Natalia Saracho, Frente de Todos, provincia de Buenos Aires. Hola Natalia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Natalia, a ver, llegaste, asumiste hace muy poco. Digo, esto es un lío, a veces poder impulsar un proyecto, poder lograr que ese proyecto se apruebe. ¿Tenés alguna idea? Pues sí, seguro. Si te pido 2 o 3 objetivos principales, ¿cuáles serían, Natalia? Primero que nada, decir sí que hace muy poco que estamos, pero que es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Yo vengo del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que hace 20 años justamente se cumplió. Claro. Siempre digo que soy la hija como del 2001. Y claro. Y un poco expresar esto, que la banca que ocupo es una banca colectiva, donde defiende los intereses de los últimos y las últimas, y de ese lugar impulsar todo lo que tenga que ver justamente con nuestro sector que representamos, ¿no? Perdóname, está buenísimo eso porque lo que decís es casi la situación de todas y todos que llegan como consecuencia de que integran un movimiento. Pero cuando te sentás acá lo personalizan, lo personalizan, no es que hablan en el colectivo, así que bueno. Yo por lo menos tuve la primera experiencia de verlo y la realidad es que vos cuando ves y escuchás, claramente defienden distintos intereses, o defienden intereses de las minorías, ¿no? Y eso es un problema que tenemos que discutir, tiene que haber más representación de las mayorías. Sí. Se tiene que dejar de hablar el sujeto y el sujeto tiene que ser parte, ¿no? Si hay más pobres, tiene que haber más pobres en el Congreso. Tal cual. Exactamente. Si no, nunca se va a dar vuelta a la tortilla, ¿no? Nosotros en nuestro lugar, digo, como leyes claras que venimos impulsando, bueno, una es la ley de envase, que tiene que ver con un proyecto que no se pudo votar el año pasado, que vamos a intentar que salga este año, y bueno, y todo lo que tenga que ver justamente con nuestro sector. Eso no quiere decir que no vamos a discutir otra cosa. Hoy principalmente estamos discutiendo cómo se va a negociar la deuda con el fondo, porque a nosotros nos implica directamente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eso. Más allá de que no fuimos parte de la decisión de tomar esa deuda, ni saber a dónde se iba esa plata.
plata, pero sí las consecuencias y las decisiones políticas las vamos a tener los sectores populares en principal y mayor medida. Entonces es donde estamos trabajando fuerte, que cómo se va a negociar esa deuda. Está. Diputada... vos el tema envase lo conocés mucho. Sí, el tema envase estuvimos hablando bastante. Sí. Diputada, usted juró por la patria cartonera, entre otras cosas, y lo que me interesaba saber es ¿qué le parece que falta discutir aquí al Congreso? ¿Qué temas falta traer al Congreso que están relacionados con la patria cartonera? Entiendo que es como un concepto bastante amplio que no tiene que ver solamente con los recicladores urbanos, no con el trabajo cotidiano que hacen los recicladores urbanos. Yo creo que la ley de envase es muy clara, que es una ley que impulsa y es letra viva de nuestra organización y nuestra construcción, pero también nosotros discutimos otra cosa, no solamente que queremos una mejor forma de elaborar, que se reconozca nuestro trabajo, sino cómo vivimos en una sociedad donde tenga también como eje principal el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y cuando se está hablando también de un montón de cosas que viene implicando el cuidado del medio ambiente. Hoy la realidad es que hay una crisis ambiental y que los peores y las peores perjudicadas son los sectores populares. Esto afecta a todos, pero con mayor parte a los sectores populares. Los basurales a cielo abierto lo tenemos nosotros, las fábricas que contaminan las tenemos nosotros en las periferias, y todas esas problemáticas las vivimos en salud, en viviendas, porque vivimos asignados. Entonces nosotros en nuestro lugar también somos un sujeto importante en la discusión del problema ambiental que tenemos hoy en el día, ¿no? Vos dijiste una cosa que es histórica, ¿no? Que vos sos casi una hija de la crisis del 2001. Ahí empezaste a cartonear siendo un adolescente apenas. Ahora, esto lo habrán discutido 1000 veces, pero ¿qué crees que pasó para que, han logrado sobrevivir, llegaste a diputada, pero ¿qué crees que pasó para que aquello que comenzó hace 20 años, el movimiento cartonero, no haya podido desaparecer? Porque si la economía hubiese crecido, si la economía hubiese estado como más entera, a lo mejor aquello sería un doloroso pasado, y sin embargo está. A veces cuando las cosas andan un poco mejor hay menos cartoneros, cuando las cosas están peor hay más cartoneros. ¿Qué crees que pasó en estos 20 años para que aquello esté como consolidado? Yo primero creo que hoy estamos en una casi misma situación, ¿no? Endeudados con el fondo, claro. Los índices de pobreza. Hoy lo que tenemos es una representación política. Hoy tenemos un espacio donde nos representa y que entendemos que podemos profundizar nuestra agenda, que en ese momento no había, y por eso los presidentes duraban nada. Sí. Eso por un lado. Lo político es distinto, claro. Después nosotros, es una realidad que no pasa solamente acá, pasa en el mundo. Se discutió mucho de los planeros, ¿no? La realidad es que en el mundo está pasando de que quedamos excluidos del trabajo formal laboral, y que por más que se recupere la economía, no va a alcanzar para contemplar a toda la sociedad que está dentro de la economía popular, organizada y no organizada, porque nosotros somos muy poco lo que estamos organizados. Sí. Menos del 5%, para que tengan una idea. Y es una realidad que se tiene que reconocer ese trabajo. Nosotros cuando hablamos de un salario básico universal, hablamos justamente de eso. Una cosa es garantizar que la gente tenga para comer, mínimamente que no caiga en la indigencia. Y otra cosa es la economía popular. Es un trabajo que nos inventamos nosotros mismos porque quedamos expulsados del trabajo como vendedores ambulantes. Una cosa es la economía popular y otra cosa es la indigencia, decís vos. Sí, tal cual. Claro. Hay gente que recibe un salario, el salario social, y eso no hay que generalizarlo, ¿no? Claro. Porque lo usa, pero no trabaja. Pero después está la economía popular organizada, que sí trabaja en las cooperativas de textiles, recolección los cartoneros, de basura, los vendedores ambulantes. Tenemos muchas experiencias que funcionan y que siguen trabajando, por eso es el salario social complementario, hace que complemente lo que uno produce. El cartonero que genera lo que produce, lo que recupera, aparte un salario social que hace que llegue más o menos una canasta básica todos los meses, ¿no? Y eso es una discusión que damos. Nosotros no necesitamos que no inventen nuestro trabajo, que no nos digan que una empresa nos va a retomar y qué sé yo. Ojalá pase eso y que generen más puestos de trabajo, pero hoy, tenemos que garantizar de que hayan políticas públicas que garanticen la autogestión, que las cooperativas tengan mejores maquinaria, que se reconozca el trabajo con ropa, con salario, porque el problema es que no es que no tenemos trabajo, no está reconocido. Pues sí, está trabajo, pero está mal pagado. Está mucho menos, está peor pagado que un salario normal que ya está mal pagado. Tal cual. Porque de 40 necesitamos más o menos social, a 20, necesitamos condiciones laborales, ¿no? Diputada, usted al comienzo mencionaba esta necesidad de que en la Cámara de Diputados, en el Congreso en general, haya más representantes de los sectores populares, ¿no?
¿Eso implica dar la discusión solamente con tal vez los sectores opositores o también para dentro del propio espacio de lo que hoy es el Frente de Todos, poder dar la discusión de, bueno, a ver, ¿qué vamos a discutir? ¿De quiénes, a quiénes vamos a favorecer o cuáles son los proyectos que vamos a impulsar? O sea, la idea es que dar el debate adentro también. Yo estoy convencida, digo, no solamente tiene que haber más representación de los sectores populares, tiene que haber más trabajadores en todos los sentidos, ¿no? Más, no sé, trabajadores que trabajan en la fábrica, o médicos, o docentes, o lo que sea. Pero sí, obvio, si tenemos más de un 50% de pobres, que haya más representación. Y esto no solamente para el oficialismo, en general, digo, porque después se termina definiendo en las políticas que hacen que nunca termine esta desigualdad, ¿no? Y se profundiza aún más. Perdóname, Grabois reivindicó muchísimo tu llegada, planteando, porque bueno, claro, es decir, vos eras número 26. Tal cual. Entonces, claro, obviamente, hoy no tenés, no sé en algún frente de izquierda, pero si no tenés en los partidos clásicos estructuras que habiliten una llegada sencilla de los cartoneros al Congreso, ¿no? No, por eso reivindicamos el espacio del Frente de Todo, que pudimos tener lugar ahí y podemos también profundizar nuestras agendas. Bueno, hay algunos diputados y diputadas que vienen del sector gremial y demás, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso de, estabas mencionando a Federico Fascioli. Sí, y los dirigentes también, ¿no? Efectivamente. Sí. Ahora, perdóname, es una mala costumbre a veces nuestra, pero digo, si uno la tiene que definir a Natalia, digo, vos te definís como peronista, te definís como socialista, como cartonera. ¿Hay alguna definición política que te cuadre o no, Natalia? Sí, yo soy peronista y siempre digo, ¿no? Antes de ser diputada, soy trabajadora de la economía popular. ¿Y peronista por herencia, por decisión propia? ¿Cómo surgió ese peronismo? Porque una cosa es el peronismo, no preguntés la edad, me dicen, pero tiene apenas 30. Pero digo, sos como muy chica para la historia del peronismo, ¿no? Sí, la realidad es que nosotros tenemos como memoria en los sectores populares, ¿no? Está bien. Y cada... O sea, yo siempre cuento que cuando me pasó lo de la crisis del 2001 era muy chica y no tenía dimensión de lo que estaba pasando, ¿no? Era como ver en la tele lo que pasaba, ¿no? Que se prendía fuego. ¿Y ahí qué le pasaba a Saracho, a tus viejos? ¿Qué le pasaba? ¿Perdieron laburo? Mi viejo es peronista, mi mamá también, pero no era que se discutía política en mi casa todos los días. Ahora, cuando empecé a militar me di cuenta que no era casualidad las situaciones que vivíamos en los barrios, ¿no? De no tener agua potable, de no tener luz, de que mi viejo no tenga trabajo, de vivir en una vivienda sin nada. Esas son todas claramente decisiones políticas que hicieron que nosotros vivamos en esas condiciones. Claro. Y esa rebeldía de no acostumbrarte a la desigualdad y militar para transformar. Por eso siempre lo aclaro, digo que nuestra banca no es una banca individual, sino es una banca colectiva y que los lugares son circunstanciales, ¿no? Sí. Digo, nosotros estamos al servicio de si funciona estar y si no, seguiremos estando militando en otro lugar, digo. Diputada, ¿qué comisiones le gustaría integrar, más allá de, bueno, ya nos mencionaba que quiere tratar de que se vuelva a discutir la ley de envases? Aquí hay que ver si no se incluye en el temario de extraordinarias, pero ¿qué otros temas le interesan como para empezar a trabajar? Salud, que creo que es muy importante en este momento, digo, pensar en un sistema de salud donde sepamos a dónde van los presupuestos y quién lo piensa también, ¿no? Que creo que lo que hizo la pandemia fue visibilizar. Más allá, digo, que tuvimos una campaña de vacunación histórica, ¿no? Pero creo que tenemos que repensar el sistema de salud que dejó en evidencia que cuesta mucho acceder a la salud en los sectores populares, ¿no? Hoy nosotros, como siempre lo digo, ¿no? Las organizaciones sociales hicieron ese puente que el Estado llegue donde no llegaba, digo, con la inscripción a la vacuna, de no tener un correo electrónico o de la mala información, digo, en los medios de comunicación y que decían que era veneno. Sí. ¿Serían necesarios más unidades, por ejemplo, de atención primaria para eso, que pueda haber más acceso a la salud, que haya...? Sí, también formaciones, ¿no? De que los especialistas, los que se forman para estar ahí, también entiendan dónde van a trabajar, digo. La realidad es que los sectores populares siempre... Cuando uno tiene 10.000 urgencias, siempre deja la salud postergada y cuando vas a acceder a la salud ya
Eso, perdón. todo roto, ¿no? Es una Porque forma los de... sectores, digo, el movimiento cartonero, un trabajador popular, digo, el único acceso a la salud posible que tiene es el hospital público, ¿o no? Tal cual, pero no solamente, nosotros no vemos la salud solamente como una enfermedad, nosotros vemos la salud de no tener trabajo, también es enfermo, de no tener una asadera, una vivienda. ¿Dónde vivir en un lugar no contaminado? Claro. Es todo, digo, implica todo, por eso una mirada más general también que se discuta eso, está buenísimo. Después también, bueno, el ambiente que para nosotros es importante, de la de trabajo, creo que la de vivienda, digo, todavía no están distribuidas, no sabemos también cómo va a ser. Nosotros en nuestra primera experiencia recién nos estamos acomodando, pero claramente vamos a pedir las comisiones que tienen que ver con nuestro sector. Bueno, Natalia Saracho, entonces. Natalia, ¿y la convivencia con el bloque hasta ahora bien? Sí, bien. Sí. De hecho, ahora nosotros nos estamos recién acomodando, nos tocaron las 2 primeras sesiones que, bueno, fueron bastante difíciles, ¿no? Pero bueno, como primera experiencia estuvo bien, así que nada, seguimos trabajando para ver cómo vamos a hacer para seguir aportando, digo, ¿no? Y que también recuperar esto, ¿no? De visibilizar que una piba de un barrio popular, que de la economía popular, esté en una banca es muy importante para nosotros, porque reivindicamos la política, digo, podemos llegar y podemos hacer cosas para nuestro sector, y que también haya una voz representando eso. Es muy reivindicativo. Lo digo siempre porque en los barrios populares está muy mal vista la política, ¿no? Y claro. Entonces, nosotros tenemos que recuperar eso, porque si no, todo el tiempo terminen decidiendo por nosotros y nosotras, y no está bueno, digo. Después tenemos todas estas consecuencias. Porque, perdóname, vos sos diputada, está bien, yo sé que representás un colectivo, pero a partir de lo que vos decís, ¿qué te dice el barrio? Porque en el barrio hay generalmente mucha resistencia comprensible a la política, porque la verdad es que la política no le ha cambiado sustancialmente la vida, ¿no? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Algunas cosas sí, exactamente. Sí. Pero nada, yo creo que fue un impacto, digo, de hecho cuando asumimos vinieron muchos vecinos, vecinas, digo, compañeros que acompañaron todo eso, que era algo como que era imposible, ¿no? Pero para nosotros no es una conquista. No. Nosotros es un paso. Está bien. Conquista va a ser cuando realmente hayan compañeros o compañeras, nada, ya... O sea, haya justicia social, haya tierra, techo, trabajo para todos y todas. Digo, cuando estemos hablando de otra cosa. Diputada, esto fue un paso. Y le pasa, entiendo que usted es de Villa Fiorito, ¿le pasa que haya compañeros de militancia o vecinos tal vez del barrio que le dicen, lleva tal tema al Congreso, claro, esto hay que decirle, porque siempre está la idea, ¿no? Recuerdo un libro que tiene que ver con el 2001 de Miguel Bonazo que decía El Palacio y la Calle, ¿no? Si se quiere, esta división que aparece entre el palacio y la calle. Ahí hay por parte de los vecinos o los de compañeros de militancia decirle, lleva este tema nadie lo está tomando y hay que discutirlo. Sí, claro. Todo el tiempo, de distintas cosas. Claro. Por ejemplo, problema de la luz. Sí. Que a veces es un tema del municipio, ¿no? Sí, generalmente. Sí, pero creen como que, bueno, vamos a... es una realidad también que hay como un mito de que este lugar vamos a poder solucionar un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, como de los chicos deliberados que salieron de estar detenidos, hicieron un libro y están escribiendo un proyecto también donde vamos a trabajar, que tiene que ver también con hoy se está discutiendo la inseguridad, de pensar también cómo hacemos para revertir esa situación, ¿no? Pero con una propuesta de pensar cómo hacemos que los pibes que cayeron en cana tengan otra salida, una salida laboral. Hoy tenemos la experiencia que están trabajando en las cooperativas y la verdad que no tenemos reincidencia, ¿no? Y de ese lugar hacer una contrapropuesta de pensar también cómo hacemos, en vez de construir más cárceles, más policías, pensar política para los pibes que puedan seguir estudiando, para que tengan posibilidades, pues es una falta de oportunidades, claramente, ¿no? Cuando hay estas crisis, la realidad es que hay muchos más pibes que dejan la escuela y que no tienen la oportunidad de poder seguir estudiando y que la verdad que no tienen muchas opciones. Y sí. O agarran en una cooperativa a trabajar o agarran la calle. Y eso es un problema, digo. Claro. Y la realidad es que necesitamos que el Estado esté presente acompañando todo eso, no solamente en el inicio, sino también después. Digo, bueno, el pibe que cayó en cana, ¿cómo hacemos para que cuando salga tenga una oportunidad? En lo que sea. Pero ahí vamos a cortar la reincidencia también, ¿no? Y eso también implica que los sectores populares, cuando hablamos de inseguridad, también lo sufrimos, ¿no? Sí, lo claro. sufrimos peor, porque una señora que sacó un celular a pagar a 24 cuotas... Y se lo roban, Y se lo roban, también sufre, ¿no? Pero, bueno, es como discutirlo. Lo vamos a trabajar con los compañeros que vienen trabajando ese tema, así que
es una cosa que también nos preocupa. Y perdóname, un tema como la interrupción voluntaria del embarazo, ¿era un tema más de ciertos sectores medios o era un tema, la verdad, importante también en los barrios populares y, bueno, fue una buena ley? ¿Cómo lo vivieron a eso? Mira, nosotros tenemos compañeras que estaban a favor y que estaban en contra. Nosotros respetamos la postura. Creo que se dio más una discusión más en el sector de clase media, pero justamente este tema era mucho más profundo en los sectores populares. Las pibas que no tenían la posibilidad de ir a hacer un aborto en una clínica privada, lo hacían en la casa de la señora, donde te metía cualquier cosa, donde no tenían garantizada la... Por eso preguntaba, sí. Y son las que morían, ¿no? Entonces... Digo, nosotros de nuestro lugar, digo, por lo menos yo hablo por mí, siempre respetando las posturas, pero que claramente está a favor. Diputada, una cosa más que tiene que ver con algo que en su momento el presidente Alberto Fernández habló de esa posibilidad, pero dijo que todavía no iba a enviar un proyecto de esas características, que tiene que ver con la despenalización del consumo de marihuana con fines recreativos. Y recuerdo que en una oportunidad le preguntaron a la hoy diputada María Eugenia Vidal sobre ese tema y dijo, bueno, una cosa es fumarse un porrito en Palermo y otra cosa es en una villa o en un barrio popular. ¿Qué mirada tiene usted sobre ese tema? Yo la verdad que no estoy al tanto del proyecto en sí, me gustaría discutirlo, mirarlo. Yo la verdad que veo un problema muy, muy grave con el consumo en los barrios populares, donde para nosotros no es un porrito, no es lo mismo, y sí, la verdad que no es lo mismo un pibe en Recoleta que un pibe en Villa Fiorito, ¿no? Primero que lo habla de un lugar de comodidad, de nada, de no conocer nada, más allá de que estuvo en la provincia, ¿no? Y ya sabemos lo que hizo, el desastre que hizo. Yo la verdad que no estoy de acuerdo en eso porque me preocupa mucho en realidad el consumo problemático y la situación de los pibes de los barrios populares. Pero bueno, lo tendré que mirar, verlo, discutirlo, porque no estoy al tanto. Recién nos estamos acomodando y creo que hay muchas urgencias hoy. Creo que es un problema que nosotros venimos laburando mucho con Viento de Libertad y con distintos compañeros, compañeras que vienen trabajando el problema de consumo problemático. Yo creo que tenemos que pensar en una mirada más amplia también, ¿no? Natalia, yo noté, hablamos de consumo, hablamos de aborto, hablamos también de los malos sueldos que cobran. Digo, pero si vos tenés que hacer una agenda de 2 o 3 cuestiones, ¿lo primero sería el trabajo para los sectores más castigados o sería mejores salarios? ¿Se entiende? Hay gente, porque me parece que a lo mejor a través de las cooperativas están trabajando muchos. El tema es que están cobrando nada. Más que, a veces el tema sería más mejorar sueldos que conseguir trabajo. ¿Puede ser por ahí o las dos cosas? Yo creo que son las dos cosas, porque hay muchos compañeros que todavía no tienen trabajo, pero digo, también es un problema de que tenemos sueldos muy bajos y que hay que controlar los precios, porque cuando vos das política como de asistencia para los sectores que más necesitan y después no lo podés controlar porque se va todo en el sueldo, yo creo que hay una mirada que es muy generalizada, ¿no? Esta de todo el tiempo creer en la teoría del derrame, ¿no? Que si le va bien a los empresarios, nos va bien a nosotros. Ya lo vimos que no funciona, digo. A ellos le va bien y la fugan, digo, no es que derrama. Entonces nosotros tenemos que pensar que la economía se mueve de abajo para arriba, que se tiene que poner en los barrios populares, que tenemos que tener un proyecto a largo plazo, recuperar la posibilidad de poder planificar, que es algo que nos enseñó el peronismo. Por eso creo que está bueno lo del proyecto de plurianual que va a mandar Alberto, que todavía no sabemos qué es, pero está bueno en el sentido que va a ser una medida a largo plazo. Tenemos que recuperar la posibilidad de saber qué va a pasar estos 2 años que quedan de gobierno, cómo vamos a hacer para generar más puestos de trabajo, cómo vamos a hacer para mejorar lo que ya existen y pensar también de que en esta situación no podemos vivir más, ¿no? Tenemos que pensar también en cómo hacemos para acceder a la vivienda propia. Digo, hay un problema habitacional muy importante. Y bueno, son todos temas muy importantes. Y tiene que ver también con una mirada que tiene que ser una mirada feminista. Hoy tenemos un Ministerio de Mujer y Diversidades, pero la realidad es que necesitamos que hayan políticas públicas feministas para que realmente la situación de las compañeras de los barrios populares cambie, porque si no, no va a cambiar. Claro. Vos le escapás mucho al tema individual y decís yo soy consecuencia del conjunto, pero digo, está bien, pero te eligieron a vos y la diputada sos vos. Digo,
¿Cuándo Saracho se empezó a ver como una, no sé si diputada, pero como referente? Digo, porque empezaste muy chiquita, a los 12, digo, ¿cuándo empezaste a hacer Saracho conducción? ¿A los 20, 22? ¿Cuándo empezaste a ver que podías aspirar a no ser diputada, pero sí a ser una referente de un conjunto de gente? No, yo la verdad que no, te digo la verdad, el otro día cuando juraba decía, ¿qué hago acá? ¿Viste? Como pensaba decir... Hubo mucha campaña en las redes para que usted llegue aquí, ¿eh? Sí, mucha yo creo que en las redes. En lo personal me cuesta mucho, digo, yo la verdad que es un lugar donde no me siento, le digo sinceramente, muy cómoda, ¿no? Siempre me hicieron creer que estos espacios no era para nosotros. Y hoy estar acá, digo... Es muy bueno, la verdad, sirve. Sí. Creo que es importante en lo colectivo realmente, lo creo así, digo, que haya representación de los sectores populares. Pero la verdad que en lo personal nunca me imaginé estar hoy acá. Y decime, con Juan Grabois tenés, por lo menos te reivindicó muchísimo, pero ¿tenés referentes que digas, che, he leído o sigo a hombres o mujeres particularmente o no? Sí, yo la realidad es que empecé a militar justamente por Juan, ¿no? Una vez hice la diplomatura en San Martín de los Andes y de hecho cuando juré dije lo que él me había firmado en el libro, ¿no? Reivindicar la lucha de los sectores de los pobres de la tierra. Yo siempre lo digo como una anécdota que él me marcó el camino sin saberlo, porque yo empecé a militar después de que hice una diplomatura de la economía popular en los Andes, y ahí me empecé a involucrar, porque yo era una trabajadora más, que iba muy ama de casa, ¿no? Venía, tenía a los chicos y después empecé a militar en un comedor y después empecé a militar en lo que es el espacio del Frente Patria Grande, que es el espacio político donde está Juan también, que lleva la agenda de los sectores populares, digo, ¿no? Pero, digo, sin saber me fui involucrando más, me empezó a interpelar, ¿no? A esta incomodidad de no acostumbrarnos a las situaciones que vivíamos en los barrios populares y empezar a discutir. Pero la verdad que nunca me imaginé. Y después con la referencia creo que por lo menos yo tengo mucha referencia con Cristina, ¿no? Me genera también lo que hizo Néstor en el 2003, de poder recuperar, la creencia en la política, ¿no? De que se pueda ordenar, de que se pague la deuda, de que podamos tener una mirada más colectiva. Creo que eso generó también que empiece a militar, ¿no? Ahí está. El Papa Francisco, por Juan Grabois, digo, ¿fuiste alguna vez a Roma? No fui nunca. Porque viste que con Juan han viajado algunos dirigentes sociales. Sí, yo fui a Bolivia cuando hicieron claro. De los movimientos sociales y bueno, para nosotros es muy importante también la mirada del Papa Francisco y también el acompañamiento que tiene, ¿no? De hecho, el salario básico universal lo viene planteando el Papa y lo vienen planteando un montón de sectores que para nosotros es muy importante decir, ¿no? Esto de los bienes comunes, de cuidar los bienes comunes, de pensar también en un país más justo, más igualitario para todos y todas. Claro, lo que pasa es que todo el trabajo que hacía Francisco, que era Bergoglio, eran con los curas villeros en su arquidiócesis, que era capital federal, no podía ir a provincia. Por eso los curas villeros son todos de capital, efectivamente. Claro. Sí. Diputado, una cosa más ahí. Usted recién hablaba del Frente Patria Grande, desde donde en varias oportunidades se le hicieron críticas al gobierno de Alberto Fernández. Obviamente forman parte del Frente de Todos, pero se le hicieron algunas críticas respecto, sobre todo recuerdo cuando se lanzó la tarjeta alimentar y después un poquito más, tal vez no tanto en el marco de la pandemia, que es muy poco el gobierno de Alberto Fernández que no estuvo enmarcado en la pandemia, pero como esto de que faltaban poner el ojo en temas que tuvieran que ver con los sectores que estaban pasando la peor, ¿no? Después de lo que fue el gobierno de Cambiemos. A su entender, ¿hay temas que faltan, que es necesario que el oficialismo empiece a impulsar, a discutir, que no se están discutiendo? Sí, mira, nosotros del Frente Patria Grande también, nuestros principales dirigentes, nosotros no es que estamos dentro del Frente de Todo también y estamos como aplaudidores. Nosotros vamos a decir lo que nos parece, vamos a llevar justamente toda la construcción que tenemos y el territorio que tenemos. Yo creo que podemos aportar un montón, no solamente con críticas, sino también con propuestas. Nosotros llamamos la propuesta del Plan de Desarrollo Humano Integral, que tiene que ver justamente cómo hacer para crear nuevos lotes con servicio, cómo hacer para urbanizar los barrios populares que existen,
existen, cómo hacer para descentralizar las ciudades, digo, ¿no? Y en ese sentido creo que nosotros aportamos también el salario básico universal, digo, que tiene que ver con una propuesta de pensar también en toda esa gente que se anotó al IFE, que no tiene un ingreso, que lo dejó demostrado al IFE, y nosotros hacemos una contrapropuesta. Y decir lo que falta, para mí está bueno, porque está bueno decir lo que falta, porque si no creemos que está todo bien y después pasa lo que pasó en las PASO, ¿no? Yo creo que lo de la tarjeta alimentar también estuvo bueno, que después se retrotrayeron y eso fue a la asignación, que tiene que ver justamente con esto, que la plata dure un poco más en los barrios, que circule abajo y no que hagamos una política de asistencia que se la lleve rápidamente, se la fuguen, digo, se la lleven Dijiste los una que cosa concentran y que nos marcan todo el tiempo los precios. Dijiste una cosa que es lote con servicio, que sería la posibilidad de tener una casa, un techo con servicios, digo. Que, bueno, la verdad que parece una idea bárbara, pero que nunca se termina de instrumentar, ¿no? Me parece, se instrumenta muy poco a poco, ¿o no? Yo creo que hay un problema muy grande del acceso a la vivienda. ¿Te acordás que incluso fue una ley que se votó? ¿Te acordás que se votó una ley nacional incluso? Donde había que ver cuál era la financiación. Pero que era empezar por ahí. Sería como esencial. Genera trabajo, mejora la manera de vivir. Hay un montón de cuestiones, pero no se avanza, ¿no? De hecho, hoy estaba pasando lo de Mi Pieza, el programa de Mi Pieza, que lo sacó la CISU, que tuvo muy buen rebote, digo, porque generó puesto de trabajo, porque se movió lo que es lo de la construcción, y también porque generó esa política de justamente que impacte en los sectores populares, digo, que una compañera pueda agrandar su casa, pueda mejorarla, digo, que son posibilidades que son nulas, que uno tiene la posibilidad de un barrio popular de acceder. Hoy está muy caro construir, y hoy poder hacer una pieza más o poder mejorar, realmente son políticas que se ven, que son concretas. ¿Y la tierra la tenés, Natalia? ¿Hay lugar, hay tierra, hay lote, hay? Porque... Yo creo que sí. Nosotros estamos concentrados en las ciudades, pero está lleno. Yo me tocó recorrer, digo, lo que pasa es que están concentradas muy pocas manos, esa es una realidad. Lo que pasa es que en nuestro país las tierras, es como la plata, están concentradas en muy pocas manos. Sí. Bueno, ¿alguna consulta más? No, ahí estamos. Ella es Natalia Saracho. Natalia, bueno, es la primera vez, nos vemos cuando quieras y estamos hablando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos con un diputado de Juntos Somos Río Negro, el diputado Domingo, ex ministro de Economía de su provincia. Esto pasaba con el diputado y esto decía por DTV. Gracias. Yo creo que sí, que están encaminadas y creo que el tema en esto es tan trascendental el tema que me parece que no hay vacaciones para nadie. La prioridad es lograr ese acuerdo. Se viene el vencimiento en marzo, está claro que no estamos en condiciones de afrontar ese vencimiento y para eso hay que lograr una reprogramación, y para tener esa reprogramación tenemos que hacer algo que lo tenemos que hacer independientemente de que esté o el fondo no, es ponernos de acuerdo para tener ese acuerdo y volver a tener financiamiento no solamente para el Estado, sino fundamentalmente para toda la economía de nuestro país, para el sector privado que necesita de volver a tener acceso al crédito para que podamos crecer, para que pueda haber empleo, con lo cual es un tema de suma importancia y creo que en esto no lo de las vacaciones es anecdótico, no trae problemas, sobre todo el gobierno nacional le trae muchos problemas en la implementación, en el día a día, en la operatividad del presupuesto, que es la herramienta que se tiene para gestionar, con lo cual obviamente que esto nos trae problemas al gobierno nacional y a las provincias, y que nos obliga a poner la energía en cosas en las que no la deberíamos poner si todo hubiera trascendido normalmente. Ahí estamos, la palabra del diputado Domingo, un diputado que estuvo con nosotros y que se definió, atención, como cabalista. Un día le pregunté con qué economista se referenciaba, dijo que a él le había gustado la gestión de Cavallo, y ahora planteando esto, que acá lo hemos hablado varias veces, sobre el tema de si la verdad, en todo el bloque del Frente de Todos está la misma idea de que es imprescindible el acuerdo con el Fondo Monetario. Él, como hombre de Juntos Somos Río Negro y como hombre de ex ministro de Economía de la provincia, dice que es imprescindible. Pero la cuestión está, no sé si estancada, pero va de a poco, ¿no? Un poco lo que planteábamos al diputado Fernández. Claro, exactamente. Porque está claro que no es monolítico esa postura. Y por otro lado, Estados Unidos tampoco está haciendo las señales que esperaba el gobierno argentino en su momento.
Bueno, todas las soluciones con la agenda parlamentaria de lo que se votó con Gabriela Vulcano. A ver, Vulcano. Bueno, antes te contaba justamente que íbamos a hacer un repaso por lo que tuvo que ver con el funcionamiento aquí en la Cámara de Diputados en el 2021. Vos me preguntabas un poco respecto si hubo mucho trabajo, poco. Bueno, yo decía que en lo que es, si uno piensa en el marco de la pandemia, que todavía lamentablemente estamos viviendo, se puede decir que el saldo es positivo, sobre todo porque ayudó mucho lo que tuvo que ver con este funcionamiento Y había un momento, ¿no? ¿Te acordás que había resistencia de la oposición para sesionar que no fuera de manera presencial? ¿Te acordás que te decían, queremos tratar los temas muy tranquilos, los más espinosos queremos presencialidad? Y eso llevaba mucho tiempo. Cada vez que había que firmar el protocolo, renovar el protocolo de funcionamiento remoto, generaba esos tira y afloje. Es importante decir algo que mencionaba antes el diputado Fernández, que entrevistamos, que es cierto que durante todo el año pasado, en general, llegaron al recinto proyectos que fueron consensuados entre el oficialismo y la oposición. Porque como era discutible el tema de que no había presencialidad y se iba a tratar a través de la vía telemática, no querían grandes peleas, efectivamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, los proyectos que tenían que ver con los temas de la justicia no se discutieron. Bueno, les vamos a contar un poco, ahora sí, a partir de algunas placas, a ver, ahí estamos. ¿Cuántas leyes fueron aprobadas? Bueno, fueron aprobadas 51 leyes. Estamos hablando de un número importante de proyectos que se discutieron un poco más, un poco menos en las comisiones. Digo un poco más. 5 por mes a nivel de ordinario, si tenés 10 meses. Sí, pasaron todos obviamente por las comisiones, pero digo que algunos se llevaron varias reuniones de comisiones en los debates, en muchos casos con invitados para dar información sobre las iniciativas que se discutían. Bueno, la cantidad de sesiones que hubo aquí en la Cámara de Diputados fueron 7 especiales, 2 en minoría y 1 preparatoria. Después tuvimos una de apertura de sesiones ordinarias. Después a lo largo... Una sola de ordinarias, mirá vos, ¿no? Sí, claro, la apertura, claro. Una sola, las otras eran cuando tenían los números, tanto el oficialismo como la oposición, que pedían las especiales, claro. Exacto, que tuvimos una sola de sesiones ordinarias. A lo largo del 2021 se realizaron 104 reuniones de comisión. Esto es lo que te decía, 104 reuniones de comisión. Pensá que estamos hablando de 51 leyes. Bueno, muchos de estos temas llevaron horas y horas de debate. Ahí mencionábamos antes lo que fue la ley de etiquetado frontal, que fue una de las iniciativas más discutidas. 118 horas de debate en sesiones en el recinto. Y muy concentrada, ¿no? Porque cada sesión que venía era de 20 horas. Bueno, este es uno de los temas que cada vez que hay una sesión que se termina votando a la madrugada o a la mañana del día siguiente, cada vez que pasa esto, tanto del oficialismo como de la oposición dicen, bueno, tenemos que tratar de ver cómo modificamos esto y que nos sigamos teniendo sesiones maratónicas. Desde el oficialismo a veces dicen que lo que se va a tratar de plantear es ver que se terminen las sesiones a las 10 de la noche o como mucho a la medianoche y se retomen al día siguiente. Vulcano, con esta paridad que hay, ¿no? Y todavía con consecuencias que llamamos por la variante cuarta o quinta de COVID, me parece que el que tenga el quórum no va a querer que se levante nadie hasta que no se vote todo. Bueno, ¿no? esa es la razón por la que no se avanza con este tema. Claro, exactamente. La diputada Dolores Martínez el año pasado presentó un proyecto en ese sentido para cortarlas a las 12 de la noche, las sesiones, y que, se puedan retomar o no, si no se retoman durante pero mirá mirá si te pasa lo que le pasó a Crescimbeni. No. Que al otro día, aparte otro chequeo de COVID es como problemático. No, está difícil, por eso hasta ahora mucha paridad. No se pudo avanzar en ese sentido. Y vamos a hablar, de cuáles fueron las leyes más importantes que se debatieron. Una de ellas, tuvo que ver justamente con la modificación del cronograma de la realización de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por única vez a causa de la pandemia. Sobre esta iniciativa hubo una discusión
muy grande. Se trabajó mucho desde la Casa Rosada, puntualmente el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, se reunió en varias oportunidades con los jefes de bloques de la oposición, obviamente también con los integrantes de la bancada oficialista, para poder llegar a un acuerdo sobre qué hacer con las PASO. Recordemos que en algún momento se habló de suspender las PASO, después de posponerlas. Claro. Finalmente ese fue el camino por el que se optó. Otro de los temas que se discutieron aquí tienen que ver con la suba del mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales. Claro. Esto es uno de los temas que se pudo discutir en la última sesión y que tomó un poco por sorpresa a la oposición, que fue quien impulsó para que llegue este tema al recinto, y finalmente el oficialismo consiguió introducirle algunos cambios para... Que era un proyecto original de Caserio, era este, ¿no? Exactamente, era un proyecto, el proyecto original de Caserio que venía del Senado. La oposición quería que se aprobara ese mismo proyecto, y desde el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados lo que hicieron fue introducirle algunas modificaciones que, bueno, ahí no hubo acuerdo. Se elevaron la alícuota para 16.000 contribuyentes, ¿no? Y después otro de los temas tiene que ver con el régimen regulatorio de biocombustibles. Ahí me salté uno que tiene que ver con la modificación del impuesto a las ganancias, la elevación del piso del mínimo. Esa fue la propuesta de Massa, ¿no? Exactamente. Sí. A 150.000 pesos del salario bruto. Sobre este tema la verdad es que no hubo muchas diferencias. Más allá de algunas críticas que hicieron desde la oposición, hubo bastante consenso para poderle dar impulso a esta ley. Bueno, decíamos el régimen regulatorio de biocombustibles, que ahí sí hubo discusiones. Y sí. Hubo un cambio en diputados, cambió el proyecto del Senado. Sí, y también es cierto que tuvo acompañamientos y rechazos de las distintas bancadas, incluida dentro de lo que es la bancada oficialista. Después está la ley de promoción del acceso al empleo para personas travestis, trans y transgénero. Esta es una de las iniciativas que tiene que ver con la ampliación de derechos que se aprobó este año, que se suma a la del año anterior que mencionábamos, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Otro de los temas que se militaron muchísimo desde las distintas organizaciones de mujeres, también de travestis, trans y transgénero. Bueno, esta puntualmente en la que venían trabajando desde hace mucho tiempo. Otro de los proyectos tiene que ver con ley, que tiene que ver con la de consenso fiscal. Y después está la de ampliación del régimen de zonas frías para instrumentar subsidios a las energías. Esa también tuvo acompañamiento. Sí, del Topo Rodríguez, del bloque, exactamente. Exactamente, y tuvo acompañamiento por parte del oficialismo y de la oposición, también algunas resistencias, y ahí apareció un debate que algunos diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, quieren impulsar para este año, que tiene que ver también con que se haga algún tipo de subsidio, si se quiere, para la energía en las provincias, se quiere, de zonas calientes, donde tanto desde la provincia de Misiones, de Formosa y demás, dicen, bueno, nosotros tenemos temperaturas muy altas en el verano y las facturas de luz son altísimas. Entonces, bueno, también estaban pensando en impulsar una iniciativa de estas características. Y el último proyecto que tenemos aquí es el de fortalecimiento fiscal para los pequeños contribuyentes, que es el de monotributo, actualización de las escalas respecto al 2020 y condonación de las deudas acumuladas entre enero y junio del año pasado, que en esta iniciativa también hubo bastante consenso para llevar adelante y, bueno, finalmente convertirla en ley, ¿no? Ahí estamos, Gabriela Vulcano. Bueno, y ahora, vos sé que yo, decime, Gaby, ¿cuántos diputados tiene el Frente de Todos, el oficialismo puro? 117, 118. ¿no? 118, lo que... está. ¿Y ahí le está contado Massa o no está contado ahí Massa? Está contado, sí. Claro. Por eso, para el... Son 118 para el quórum, 117 votos. No, porque yo estaba pensando todo lo que hablamos con... Excepto que tenga que desempatar. Claro, estábamos... yo me quedé con lo de Fernández, ¿no? Que el oficialismo va a tener que buscar algún camino de plata
con alguno de los que están enojados, ¿no? Para tener Llegar masa al crítica, ¿no? 129, claro. Y yo lo asocié, digo, porque bueno, si no podés con los de Schiaretti, y menos con Juntos por el Cambio, digo, van a tener que multiplicar. Me acordé cuando vos hablaste del tema Zonas Frías y el rol del Topo Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Sí, porque van a tener que buscar algún tipo de acuerdo. Si no, yo no veo el espacio donde pueden sumar 4 o 5, ¿no? Porque ahí yo le estoy sumando 7, 8 con mucha fuerza. Estoy sumando los 5 de Provincias Unidas, ¿no? No, el número que quedó 22. es el que marcó la ley de bienes personales, donde tuvieron todo el oficialismo, y son 127. No llegan al quórum, llegan a ganar alguna votación donde y ahí falte está, alguno y que ahí se está, ahí no estaba la izquierda, no, claro. Estaba a la izquierda. Ah, estaba a la izquierda. O sea que tampoco la cuente siempre. Claro. La vas a contar. Pero ahí no estaba, por ejemplo, no estaba Randazzo, no estaba Camaño y no estaba el Topo Rodríguez. Claro, pero por eso digo, si vos con el Topo... No te alcanza solamente con el interbloque de Provincias Unidas y los 4 diputados de la izquierda, no te alcanza. Totalmente, ¿no? Por eso digo, tenés que buscar en este bloque. Y hay que garantizar además, como dice el tema de que los 4 diputados de la izquierda estén, pero aún así no te alcanza solamente con eso. Pero digo, en este escenario de tanta necesidad, digo, lo que te pasó con Zonas Frías y con el Topo Rodríguez es un camino que lo tenés que repasar y revisar, ¿no? ¿Necesitarías a los 2 diputados del bloque SER? También, claro. Y ahí creo que sí llegas. Claro. Pero es muy jugado. Claro, porque digo, por lo menos yo sumé a uno del bloque. El bloque SER uno es un santacruceño y el otro un riojano. Sí. Ahí estás yo sumé contándolo. A uno. En los 127 estás contando al más accesible, que es el santacruceño. Vidal. Está faltando Felipe Álvarez, que en principio no se sabe para qué lado juega bien. Él es socio político de Clara Vega. Exactamente, la que dio el quórum. Exactamente. Hay que verlo. Pero es muy cercano también a Larreta. O sea que... Pero la verdad, digo, como estrategia, me parece que el tema, con Graciela Camaño, que por supuesto que no es sencillo, a lo mejor en algún proyecto te puede acompañar. No, van a necesitar de ese interbloque sí o sí. Exactamente. Además porque lo que vimos hasta ahora es que no se puede, aún juntando todo, no se puede estar tan justo. Por eso digo, no. Y además, digo, no, es lo que hablábamos, que nos quedó con Fernández, digo, yo lo entiendo, pero digo, esa posición de estar enojados porque no me acompañan, y ya sabés que van a jugar de malos, ¿no? Entonces, modificado la estrategia, porque si no, no. El diputado Fernández tiene que saber, porque, o sea, el kirchnerismo no era hostil con Cambiemos porque igual iba a tener los votos, ¿no? Porque le quería voltear las leyes con toda lógica. Y lo hizo no le votó el presupuesto, pero no le votó nada. No, claro. Lo que pasa es que Cambiemos durante los 2 primeros años contaba con el Frente Renovador y con el bloque justicialista. Hasta que vino aquel proyecto que tenía que ver con el blanqueo, ¿te acordás? Donde se opuso el Frente Renovador, efectivamente, y se lo modificaron en la reglamentación. Y en los últimos 2 años de Cambiemos la tuvo muy mal. Yo coincido ¿Qué es lo que con le va a vos. pasar a este gobierno? Exactamente, que era lo que lo explicaba Monzó, que Monzó decía, no se hagan los duros en casa de gobierno, pues acá perdemos, busquemos algún puente, decía Monzó. Claro, porque si el gobierno, yo coincido con eso. Fernández diga, bueno, pero el gobierno están pensando en 2023, como todos. Sí, claro. Todos en los últimos 2 años. Yo esa posición cuando viene, viste, son malos, ya sé que son malos, viste, ya sé que ya está, no. Digo, entonces busca algún otro camino por otro lado, efectivamente. Pero bueno, qué sé yo. El turno del señor Di Mauro. Di Mauro, hablamos de un proyecto dolorosamente de mucha actualidad, me parece, ¿no? Es el tema de alcohol cero al volante. Exactamente. Que tiene que ver con lo que pasó el domingo, este desastre, esa locura que fue en los bosques de Palermo, donde se produjo este desastre que es tan habitual de todas maneras. Totalmente. Eso llamó mucho la atención por la hora en la que fue. Normalmente siempre decían... ¿Usted anda en bicicleta, Di Mauro, o no? No. Está bien. Pero... Yo ando en bicicleta y yo le evito la calle porque yo siempre me siento como muy desguarnecido. Claro. Está siempre a merced de un loco, como le pasó a esta señora, efectivamente. Claro, totalmente. Siempre entonces traemos a cuento el proyecto que el año pasado se habló de la posibilidad de que avanzara. Inclusive el fallecido ministro Meoni tuvo una reunión con Sergio Massa, para hacer avanzar. Para hacer avanzar, y la idea era aprobarlo este año. Finalmente, a los 10 días después terminó este era el proyecto que lo impulsaba también en su momento Facundo Moyano y se oponían sanjuaninos y mendocinos. Claro.
con cierta, bueno, les aclaran que en realidad no tiene por qué afectar la venta del alcohol, o sea, realmente... Pero para que esto funcione tiene que haber un estrictísimo control, como en algún momento había en Capital, porque hay muchas ciudades, ¿eh? Hay muchos lugares donde sí, y provincias inclusive. Totalmente. Por ejemplo, en Jujuy y en Tucumán existe esto, pero por ejemplo en el debate que ya hubo en la Cámara de Diputados, en comisión se dijo, en Jujuy funciona y en Tucumán no. Ha disminuido los accidentes, pero en Jujuy hay controles, en Tucumán no. Le decían, bueno, acá tiene que ver también un poco porque... Sí, claro, en la ciudad de Santa Fe hay muchísimo control, muchísimo, y ha sido sistemático, han cambiado los gobiernos, pero han cambiado los intendentes, han pasado de radicales a socialistas, y los controles siempre son como muy severos. Si no hay control, efectivamente esto no funciona. Porque digo, ¿cómo lo evitabas a esto? Claro. Este señor cuando salió de un boliche tenía un control a 100 metros. Si no, no pasaba esto. Bueno, hay que tener en cuenta que el 60% de los accidentes, de los accidentes que terminan de manera trágica, intervino de alguna manera el consumo de alcohol o de drogas. Así que bueno, vamos entonces a las placas y ¿qué establece el proyecto? El proyecto que recordemos es de Facundo Moyano y Ramiro Gutiérrez. Claro. Prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos con motor circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a 0. O sea, nada de nada. Esa es la idea. ¿Qué establece? Bueno, vamos a la siguiente placa. Bueno, las dos modificaciones que establecen este proyecto, que es bastante breve, bueno, está bueno, un proyecto breve está bueno, sí, la verdad, es un anticipo. Es una, ahí está, la modificación de la Ley de Tránsito 24.449 y el artículo 17 bis que dice: queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con motor con una concentración de alcohol superior a 0, como decíamos, 0 miligramos de alcohol por litro de sangre. Y el artículo 48, inciso A, lo modifica también y queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin licencia especial correspondiente. Eso es un agregado que incluye esta iniciativa y también establece que la medida ya se viene implementando, bueno, lo que decíamos recién, en algunas provincias como Córdoba, Salta, Tucumán, entre otros, también Jujuy mencionábamos también. Bueno, y en el conurbano, esto es un dato que muchos no lo saben, por ejemplo, funciona en el municipio de Moreno, se convirtió hace poco en el primero en aplicar esta medida. Lo que pasa es que, como vos decís habitualmente, Pato, sí, claro, si no lo aplican, es lo mismo que nada. Pero claro, ¿sabés qué sería? Otra cosa que a mí me ha tocado ver en algunos otros países, cómo es la obtención del primer carnet de conducir. Tenés el primer año, no podés salir de la ciudad. Cosa que no está mal. Digo, vos sos un conductor, una conductora novata. No es lo mismo manejar por las calles de una ciudad que al día siguiente tenés el carnet y te subís a una autopista. Igual, lo que hemos visto es que la mayoría de las veces quienes terminan atropellando, manejando mal o borrachos no son los que están aprendiendo a manejar, No, totalmente, porque, efectivamente. Digo, más allá de que por alguna razón harán eso de que durante el primer año no pueden salir de la ciudad, pero lamentablemente los accidentes de tránsito que hemos visto donde mueren peatones, ciclistas y demás, totalmente es alcohol. Los responsables no son los aprendices. Y esto ya se debatió, por ejemplo, la comisión estuvo una sola vez, y estamos esperando que avance porque van a tener que consensuar los proyectos. El titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es Pablo Martínez Cariñano, estuvo en Diputados y dijo que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en los menores de 35 años en Argentina. Es un dato pero abrumador. Una de cada 3 personas que ingresan al hospital después de un accidente de tránsito tiene alcohol en sangre y hay un crecimiento del consumo de alcohol en los jóvenes. Eso es un dato que también se da. Y también dijo que la ley actual tiene una confusión, dice, en los límites, ya que es 0 para los conductores profesionales, los camioneros, por ejemplo, no pueden consumir nada, 0,2 para los motociclistas y para el resto de los conductores particulares es 0,5. Entonces el Estado tiene que disociar el alcohol de la conducción de vehículos.
Bueno, ahí estamos. Digo, esto trasladado a la realidad después es muy complejo, porque estoy pensando en que lo natural es que alguien que salió tomado de un boliche elija un conductor que no haya tomado. Pero a veces no hay un conductor que no haya tomado, y lo otro es cómo haces, porque no estás en un nivel de conciencia adecuado para darte cuenta de que no tenés que manejar, ¿no? Es difícil eso. Muy complicado. Y eso más allá de los más jóvenes, lamentablemente también pasa lo los más vemos grandes, por en supuesto. muchos adultos y adultos mayores. Pero claro. Donde no respetan eso y que uno dice, bueno, si tomaste, tomate un taxi o un colectivo o un subte o lo que sea, Sí, pero eso, no manejes. Sí. Pero eso, bueno, además en este caso particular es un desastre porque están investigando la posibilidad de que hayan también armas largas dentro del auto, todo como muy complejo. En ese escenario, pedirle sentido común, la verdad, o pedirle criterios como muy difícil, ¿viste? Pero bueno, además en un horario donde, claro, había en ese momento miles de ciclistas que empezaban el recorrido en Palermo, miles. Lo que decían también es que eso es habitual, Sí. ese tipo de accidentes, no tan trágicos, Sí. no tan espectacular, pero más temprano. Y claro, Más temprano. claro, porque están saliendo los ciclistas temprano y los borrachos están volviendo a su casa, efectivamente. Sí, señor. Pero bueno, nada, por acá pasamos entonces, hablamos mucho con Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos, también estuvo Natalia Saracho, y mucho resumen por parte de Gabriela Vulcano de lo que pasó el año pasado. ¿Vulcano mañana viene o no? ¿O tiene? No. Bueno, ahí estamos. ¿Usted y Mauro viene mañana? Bueno, ahí estamos. Bueno, aquí estamos. Se nota que es verano. Todo el equipo acompañando. Muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a estar con lo más importante de esto que está sucediendo. Repetimos, mucha expectativa por el encuentro del ministro Guzmán con gobernadores, que recordamos se decidió por parte de los 3 gobernadores de la Unión Cívica Radical y por parte del jefe de gobierno de Cava, de Horacio Rodríguez Larreta, de no participar. Delegaron esto en la discusión en el Congreso, que yo no tengo todavía una fecha prevista para cuándo habría alguna visita presunta de Guzmán con diputados. ¿Sería? No sería visita, sino que sería a la inversa, en el Palacio de Hacienda. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, Di Mauro. Gabriela Vulcano, gracias. Hasta aquí llegamos. Nada más. Buenas tardes. Enseguida la continuidad de DTV.